Que el Señor me ayude con el tiempo y que sea el Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. Señor, toma control de nuestra mente, toma control del corazón, toma control de mis labios. Ayúdanos y que la palabra tuya, Espíritu Santo de Dios, quede grabada en los corazones. Ayúdame, Dios del cielo, que seas tú hablando a tu pueblo y que caiga esta palabra, Señor, en un corazón fértil y que lo pongamos en práctica por obra y que demos mucho fruto para la gloria tuya, Dios. Y que después de esta palabra, Dios, y la práctica, veamos tu gloria. Porque hoy es día de bendición. Hoy se abren los ojos nuestros porque vamos a ver tu gloria. No seremos igual, seremos transformados y subiremos de nivel. Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Y quién vive? Y a su pueblo. Y a su nombre. Muy bien, gloria a Dios. Están despiertos. No se me duerma. Atentos al mensaje. Daniel, el profeta Daniel, capítulo 7, versículos 9 y 10. Y el mensaje en esta noche, miércoles de fuego, vamos a salir como antorchas encendidas. Daniel 7, versículos 9 y 10 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Gloria a Dios. Entrad a la corte celestial. Entrad a la corte celestial. Y hoy vamos a aprender otro nivel de oración. Y nos vamos a guiar bajo la luz de la Escritura, que hay unos elementos que hay que tener claros, precisos, y obviamente depende de nuestra actitud frente a los elementos que la Biblia nos enseña para poder entrar a la corte celestial. ¿Cuántos saben que hay una corte celestial? ¿Cuántos saben para qué es la corte celestial? 2, 3. Y en esta noche vamos a entrar a otro nivel de oración. Hemos aprendido a través de la Biblia que en Lucas 11 y en Lucas 18 hay 3 dimensiones de acercarse a Dios. En Lucas 11 me habla cómo me acerco a Dios como un padre. Y hemos aprendido que yo me acerco como un hijo hablándole a un padre. Dios es mi padre. Pero también en Lucas 11 me enseña que yo me puedo acercar a Dios como mi amigo. Jesús, Dios, Él es mi amigo. El Espíritu Santo es nuestro amigo. Y es lo que hemos aprendido. Pero también en esta noche vamos a aprender que hay otra dimensión y hay otro nivel de oración. Yo me puedo acercar a Dios como juez. Amén. Hoy nos vamos a acercar a Dios y vamos a aprender que día tras día voy a entrar en su presencia, no como padre, no como amigo, o no como el Padre, no como el Hijo, no como el Espíritu Santo, dirigidos a Él, sino al Dios juez. Entremos, ¿todos tienen Biblia? En Apocalipsis 20, último libro. Y vamos a dar un paseo para que comencemos a ver los elementos y así podamos entender
cómo acercarme a Dios como juez. Y en Apocalipsis 20, desde el versículo 11 dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Versículo 13. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y aquí en estos dos pasajes, tanto en el libro de Daniel como en el libro de Apocalipsis, están hablando de un trono, están hablando de un trono blanco, están hablando de un juez que juzga, que da veredictos, y también me está hablando de otro elemento: los libros, o el libro fue abierto. Mira, busquen en Google, en el diccionario, ¿qué es un juez? Es una persona que tiene autoridad. ¿Dios tiene autoridad? ¿Sí o no? Dios tiene toda la autoridad. Se nos ha hablado de un Dios de amor. Amén. Dios es amor. Pero también Dios es un juez justo, el que trae justicia. Mira, la persona que tiene autoridad y tiene la potestad para juzgar y sentenciar, persona que resuelve una controversia o que decide el destino de un imputado tomando en cuenta las evidencias y las pruebas presentadas en un juicio, administrando justicia. Dios es un Dios justo. Y si vemos en Salmo 75:7, vamos a leerlo, hay muchas citas que me hablan de un Dios juez, de un Dios justo. Salmo 75:7 me dice, Salmo 7:5, Salmo 75:7 dice: mas Dios es el juez, y éste humilla y a aquel enaltece. Dice, y a otro ensalza, dice otra versión. Salmo 56, búscalo ahí en la Biblia. Salmo 56, el que toma nota, escríbelo, lo lees en casa. Salmo 50, versículo 6 dice: y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Y en Isaías 33:22, busca Isaías 33:22. Mira lo que dice. 33:22. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro ¿qué? Rey. Él mismo nos salvará. Él mismo nos salvará. Él es mi juez, Él es mi legislador y Él es mi rey, y Él mismo nos salvará, dice la Biblia. En segunda, vamos a leer de una vez Salmos. Pensé que no tenía más Salmos, pero volvamos a Salmos, capítulo 96. Salmo 96, en el versículo 13, dice: delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. ¿Vino a qué? A juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia. Es un juez justo, porque juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Y en segunda de Timoteo 4:8, vámonos para el Nuevo Testamento. Vimos algunas evidencias del Antiguo Testamento. Si tú buscas en Google,
Dios como juez aparece en muchas citas, y en la concordancia bíblica aparecen muchas citas como un Dios justo. Pero en el Nuevo Testamento, en 2 de Timoteo, capítulo 4, vamos a leerlo, versículo 8. Empezó Timoteo por la 2 Timoteo. 2 de Timoteo 4:8 dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, dice Pablo, la cual me dará ¿quién? El Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí nos estamos enfocando en la autoridad y en la potestad de Dios como juez. Y vemos que la Biblia me enseña que el hombre, quizás hay jueces justos humanos, pero obviamente dentro de la naturaleza pecaminosa no son completamente justos. A veces encarcelan, a veces dejan libre a personas que no merecían estar adentro de la cárcel y no merecían estar afuera en libertad, porque son humanos. Todos los seres humanos nos equivocamos, pero la única persona que trae justicia al 100% es Dios, es el Señor. Mira lo que dice en Santiago 4:12. Busca Santiago por la S. Santiago 4:12 dice. ¿Todos me acompañan? Amén. Muy bien. Aquí estamos viendo los elementos. Santiago 4:12 dice: uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? El único que tiene la autoridad y la potestad de juzgar es el Señor. Por eso en Mateo y en los evangelios me habla que no juzguemos a los demás para que nosotros no seamos juzgados. No señales, no critiques, no juzgues. Por eso enseña la Biblia que el Señor dice: mía es la venganza. La venganza es de Dios, y Dios es el que trae justicia, el veredicto final, la sentencia final. Mira lo que sigue enseñando la Biblia. Ya vimos un elemento y vimos a un Dios juez, justo. En Juan 10:10 dice: el ladrón no vino sino a ¿qué? A robar, a matar y a destruir. Pero yo he venido a que tengan vida y vida en abundancia, dijo Jesús. Y aquí vemos otro personaje para que obviamente cuando entremos en la corte celestial vemos otro personaje: el ladrón, el acusador, el adversario. Vemos en Primera de Pedro, acompáñenme tan amable, Primera de Pedro 5:8, y dice: sed sobrios. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león que rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y aquí vemos un término: adversario. Y el adversario tiene un significado. La traducción que más se nos facilitó, en unas versiones dice acusador, en otras adversario, pero aquí la palabra griega es antidikos, y antidikos es aquel que trae demanda legal. Ay, ay, ay. Si yo entro a una corte donde hay un juez, va a haber alguien, un personaje que va a estar ¿qué? Demandando. Y aquí la palabra adversario, el griego es aquel que trae demanda legal. Anti, que significa contra, está en contra tuya, y dikos, derechos, está en contra de tus derechos. El adversario es aquel abogado, fiscal, aquel oponente, aquel personaje que está en un juicio
es el oponente en un juicio, es el fiscal y es el demandante en el tribunal. Cuando la Biblia dice adversario, antidicos, es porque Él está demandándote y nos está demandando y cree tener un derecho legal. Muchas personas pueden decir, pero ningún negocio me sale, pero es que porque yo oro, pero porque yo ayuno, porque yo diezmo y no me sale nada, porque el enemigo tiene un derecho legal. Mira, en Juan 8:44 dice que el diablo es el padre de la mentira. En Apocalipsis, vamos a buscar Apocalipsis 12:10, dice, Apocalipsis 12:10, estamos hablando del otro personaje, 12:10, dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha lanzado fuera, ¿quién? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Cada vez que pecas, el enemigo cree tener derecho legal sobre ti. Cada vez que lanzas una palabra necia, maldito, bobo, no sirvo para nada, mi familia es un desastre, mi esposo es un sinvergüenza, mi esposa no sirve. Cada vez que lanzas una palabra, haces un acto, pecas, el enemigo toma eso y te acusa de día y de noche y cree tener un derecho legal contra ti. Tremendo. De día y de noche. Y mira, en Zacarías 3, no lo vamos a leer, del capítulo 3 Zacarías, del 1 al 2, me habla de Josué el sacerdote y que se presentó Satanás a la derecha para acusarlo delante de Jehová. Satanás es el adversario, el abogado fiscal, el oponente, el acusador, el que delante del juez te está diciendo, no, no es tuyo, es mío, me pertenece. ¿Por qué? Porque hizo esto y hace esto, peca, habla cosas, lo tengo influenciado, me está dando gloria. ¿Cuál fue la tentación frente a Jesús? Lánzate, convierte las piedras en pan, todo este mundo te daré si me adoras. Lo que el enemigo y el acusador y el adversario quieren es que andemos bajo su voluntad. Y cuando la persona camina bajo la voluntad de Satanás, le está ¿qué? Adorando. Mira, aquí entramos para ver otro personaje. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Pero si alguno peca, ¿qué? Abogado tenemos delante del Padre. ¿A quién? A Jesucristo, ¿qué? El justo. Así como hay un juez, el anciano de días, hay un acusador y hay un adversario. También tenemos en la otra esquina, como dice el árbitro del torneo de boxeo, en esta esquina el adversario, el antidicos, y en esta otra el abogado defensor, a Jesucristo, el justo. En Juan 14:26, en Juan 14:26, 16:26, en Juan 15:26 y Juan 16:7 me habla del Espíritu Santo como Paracletos. Él es mi consolador. El Espíritu Santo es mi ayudante. El Espíritu Santo es mi consejero. El Espíritu Santo es mi asesor. El Espíritu Santo es mi consolador, Paracletos. Y también significa mi abogado defensor. El que me defiende, tenemos dos abogados, a Jesucristo el justo y al Espíritu Santo. Hay dos abogados
Paracletos, el abogado, el defensor, el ayudante. Mira lo que dice en Hechos capítulo 10, búscalo ahí. Hechos 10. Voy ligerito, el tiempo apremia. Hechos 10, versículo 42. Hechos 10, 42 dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y aquí vemos otro papel de Jesús. Es nuestro abogado y a la vez también es juez, porque en el Evangelio de Juan capítulo 5, 22 dice: todo el juicio dio al Hijo. Jesús tiene la autoridad de ser nuestro abogado y a la vez también de ser nuestro juez, porque Dios Padre también le dio la autoridad de ser juez justo. Y nos vamos a Colosenses. Busca Colosenses, búscalo por la C en el Nuevo Testamento. Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. Colosenses capítulo 2, versículos 14 al 17. Colosenses 2, 14. Dice: anulando, atentos a eso, ¿qué pasó en la cruz del Calvario? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz de Cristo, Cristo me dio la salvación. ¿Cuántos son salvos? Amén. Cristo pagó nuestra deuda, es decir, nos redimió. En la cruz de Calvario también pasó lo que fue fue el sacrificio, la expiación. En la cruz de Cristo el Señor se llevó nuestras enfermedades, ¿sí o no? Dice la Biblia que por su llaga todos fuimos ¿qué? Curados. En la cruz de Cristo pasó la justificación, es decir, Cristo nos presenta delante del Padre como justos. ¿Y en dónde nos presenta delante del Padre como justos? En la corte celestial. En la cruz del Calvario Cristo nos santificó, aunque no lo merecíamos, nos presenta delante del Padre como santos. Tú y yo somos santos, no por obras, no, porque si fuera por las obras, aceptamos a Cristo, aunque venimos en un proceso de santificación, pero la santificación al 100% la veremos allá en la presencia de Dios. Aquí, mientras que algunos ya dejamos el alcohol, pero todavía seguimos practicando cosas, tenemos nuestras luchas, porque vivimos en un cuerpo que tiene la naturaleza pecaminosa. No estoy diciendo que no sigas luchando. Persevera en la santidad. Ayuna para vivir en santidad. Vive como Dios quiere que vivas. Es nuestra decisión, si tomamos la decisión, es nuestra decisión de dejar lo malo y seguir el camino de Dios. Es nuestra decisión. Pero dice la Biblia, si alguno peca, no vivimos en pecado, pero nadie está exento en caer en pecado. Y si caemos en pecado, abogado tenemos delante del Padre a Jesucristo el justo. ¿Cuánto se goza? Porque en la cruz del Calvario, fuera de que me trajo la libertad, la sanidad, fuera de que me dio la bendición de la salvación, también me justificó, me santificó, las propiciaciones que aplacó la ira de Dios contra mi vida, pero también anuló, dice aquí en Colosenses 2:14, anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Es decir, si el Señor se llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, ¿por qué todavía aún nos
Ya lo hizo todo en la cruz, porque sigo luchando con las debilidades, con las carnalidades. ¿Por qué? Con los malos pensamientos, con el temor, con la ansiedad, con la depresión, en fin, no sé. Si el Señor ya lo hizo todo en la cruz. Pero mira, de este lugar nos vamos hoy sabiendo que el Señor Jesús, el enemigo cree tener derecho sobre tu vida. No. Dice la Biblia, anuló el acta de los decretos que había contra ti, que había contra mí, que no será contraria, quitándola de en medio y clavándolo en la cruz. Ese derecho legal que el enemigo cree tener contra ti, no la tiene, no la tiene. Él sigue insistiendo. Hay enfermedades que son ocasionadas por Satanás, hay influencias, y lo vimos en el ayuno, hay influencias que trae Satanás, influencias a nivel del alma, del pensamiento, a nivel del cuerpo. Hay enfermedades, se llama la opresión demoníaca. Hay enfermedades que no son por los malos hábitos, no son por la mala alimentación, no es por no hacer ejercicio, sino que Satanás quiere apoderarse o se apoderó del cuerpo o del alma, de las emociones. Todavía luchas con la ira, todavía luchas con los gritos, todavía luchas con la depresión, con la ansiedad, o todavía luchas con la tristeza. No, hay cosas, no todo es el diablo, pero muchas son traídas, influenciadas por el enemigo, por el adversario, el diablo. El enemigo usa cosas legales en la esfera espiritual para evitar que lleguemos a nuestro destino. Aquí hay otro elemento, el libro. Vemos un juez, un Antídicos, un Paracletos, pero también vemos un libro. Y si me acompañas en el Salmo 139, búscalo. Ay, Salmo 139, ¿vamos hasta aquí? ¿Me he hecho entender? Vamos bien, vamos por buen camino. En el Salmo 139, dice, versículo 16, mi embrión, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cada ser humano tiene un libro, y el libro de la vida es el ADN. Escuchando científicos, cristianos, a nivel de ciencia, el ADN es lo que nos hace como personas. El carácter, la parte física, el color del cabello, el temperamento, si soy flaquito, soy gordito, si soy cachetón o carichupado, o sarco o ojinegro. El ADN es lo que me hace diferente a los demás. Y de acuerdo al libro de la vida, al ADN, es lo que Dios, es el libro por el cual Dios va a juzgar al ser humano. Y si leemos el pasaje de Daniel que leímos al principio, los libros fueron abiertos. Y si vemos en Apocalipsis, en el pasaje de Apocalipsis 20, que también hay un libro por el cual Dios va a juzgar de acuerdo a las acciones al ser humano, es de acuerdo al libro de la vida, el ADN. Mira, cada persona tiene este libro, y tú eres la persona que está escribiendo. Dios ya determinó tu destino para bien. Dios ya determinó las bendiciones de salud, porque ya Cristo se las ganó también, las recuperó. Las bendiciones de Dios de salud, de bienestar, de paz, de tranquilidad, las bendiciones económicas, materiales, espirituales, emocionales, de todo. Las bendiciones ya están, porque ya están escritas en el libro de la vida. Pero es por medio nuestro, la decisión nuestra, a través de
mala influencia de Satanás, que Satanás no quiere que alcancemos el destino de Dios, el propósito de Dios. El Satanás, el anticristo, te juzga de día y de noche, diciéndote: él no merece esto, él me pertenece. Satanás vino a robarte, vino a robar, vino ¿a qué? A matar, vino a destruir. Él no quiere que lleguemos al destino que ya está escrito para cada uno de nosotros. Es el oponente número uno nuestro, el enemigo número uno. El enemigo no es la mujer que tiene al lado, el enemigo no es ni tu papá ni tus hijos, el enemigo no es el vecino, ni el jefe, ni el compañero de trabajo. Tu enemigo número uno se llama anticristo, Satanás, el enemigo, el acusador, el que cree tener derecho legal sobre ti. Mira lo que dice. El enemigo usa, ya lo leí, cosas legales en la esfera espiritual para evitar que lleguemos a nuestro destino, a lo que Dios ya tiene preparado para cada uno de nosotros, según Daniel 7:10. Dice aquí en Daniel 7:10 que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Tomará actividad de un juzgado para lograr que lo que está escrito en los libros se aplique en práctica en la vida real. El enemigo quiere evitar que lo que ya está escrito llegue a nosotros. Satanás trabaja en diferentes esferas y de diferentes maneras. Cuando en Lucas 22:31 le dice Jesús a Pedro: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandear. Satanás pide, va al trono celestial. Y si tú lees en casa, en Job 1 y en Job 2, cuando Satanás va delante del Padre, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice: un día los miembros de la corte celestial, Job 1:6, un día los miembros de la corte celestial llegaron a presentarse delante del Señor, y el acusador Satanás vino con ellos. Hay una corte, Job 1:6, y también está en Job 2:1, que nuevamente se presenta Satanás ante la corte celestial a pedir la cabeza de Job. Lo mismo pasó con Pedro. Dice en la versión: os ha pedido, pero en otra versión dice: desea tenerte, desea tenerlo. Y esto significa, la palabra desea, que demandó ponerlo en juicio. Y Satanás sabía lo que había escrito para Pedro, Satanás sabía lo que Dios iba a hacer en Pedro, pero sin embargo se levantó Satanás, estaba pidiendo la cabeza de Pedro, diciendo: es que tengo evidencias de que Pedro no califica para el destino de Dios. Pedro, por lo que hizo, por lo que hace, por lo que dice, Pedro no califica. Pedro sacó un cuchillo, cortó la oreja. Pedro mal hablado. Pedro declara cosas. Pedro negó a Cristo. Por lo tanto, como lo negó, me pertenece. Y esta es mi evidencia, y lo descalifica. Satanás pide tu cabeza y pide la mía. El otro punto son las maldiciones en el linaje. Mira, la maldición de pobreza, maldición de enfermedad. Mi abuelita se murió de cáncer, mi mamá se murió de cáncer, yo por lo tanto también no. Así trabaja Satanás con las maldiciones y con las iniquidades. Mi tatarabuelo era depresivo, mi abuelo depresivo, mi papá depresivo, por lo tanto yo también no. Esos son las iniquidades, las maldiciones generacionales. Cuando tú veas y observes que se repite un patrón: se suicidó fulanito, se suicidó un tío, se suicidó un primo, se suicidó fulanito, otro familiar, hay un patrón. Por lo tanto, tú tienes que renunciar y acercarte a la corte celestial. Dice en Proverbios 26:2: la maldición nunca viene sin causa, aunque sea por causa nuestra.
Y la otra actividad de Satanás, cada vez que pecamos, abrimos puertas, pecamos con los ojos, viendo películas de miedo, de películas de terror, cuando leemos el horóscopo, cuando hacemos prácticas que no le agradan a Dios, Satanás dice, ese disque tu hijo no califica, está lleno de temor, está lleno de ansiedad, me pertenece. Termino. Vamos para Lucas 18. Y aquí vamos a ver uno de tantos ejemplos. Lucas 18, el ejemplo cuando la viuda se acerca y pide al juez injusto. Lucas 18 me lo enseña. Vamos a leerlo. Deme 8 minutos, 10 minutos. Parábola de la viuda y el juez injusto. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Orar qué? El diablo te acusa de día y de noche. Por lo tanto, hay necesidad de orar siempre, de día y de noche. Mira lo que dice. Y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez, había un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia. ¿De quién? Mira, en Lucas 11 me habla, Señor, enséñame a orar. Ok, Padre nuestro que estás en los cielos. Yo me acerco a Dios como Padre. Si lees todo el pasaje, me enseña que un amigo es capaz de levantarse a las 3 de la mañana y suplir la necesidad del amigo, porque tocaba la puerta. Y me enseña en Lucas 11 que Dios es mi amigo. Pero en Lucas 18 me enseña la necesidad de entrar en la esfera, de entrar en la corte celestial y presentarme ante el juez. Mira lo que dice. Venía diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, la viuda se lo encontraba en la tienda, pues, hazme justicia. Se lo encontraba en la iglesia, pues, acuérdese de mí. Se lo encontraba en la calle, pues, hágame justicia contra mi adversario. Se lo encontraba en el hospital, pues, de día y de noche clamaba por su justicia. Y el juez decía, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto, tómelo para ti. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Acaso Dios no hará qué? Justicia. Es decir, es juez y justo. No hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. ¿Por qué desmayas en tu oración? Orás y no recibís, dice Santiago, porque pedís mal. Haz ensayo de esto, prueba. Acércate a partir de estos momentos. Van a haber momentos que en la presencia de Dios, aquí está mi papá. Oh no, papá, tengo esta necesidad. Amigo, dame de tu paz. Pero cuando entres en la corte celestial, no es por necesidad. Cuando entres en la corte celestial, en el nivel de oración, no es por necesidad. No,
causa. Te presento esta situación que estoy pasando. Preséntala. Presenta esa situación. Preséntala delante del juez justo. Y sí, pide perdón, arrepiéntete. Es en fe, creyendo que Dios te escucha, que el juez justo traerá justicia, y viviendo en santidad. Vive en santidad, porque si te arrepentiste de corazón, genuinamente, es porque tomaste la decisión de vivir en agrado a Dios. Dice en Santiago 4:7, sométanse a Dios, resistan al diablo. Mira los pasos: sométete a Dios, entra en el trono y entra en la corte celestial. Sométete a su voluntad, sométete bajo lo que está escrito por Dios para tu vida. Sométete a Dios con un corazón genuino. Y ahorita, ahí es cuando ya entras al campo de batalla, porque la guerra espiritual no se hace en la corte. La guerra espiritual se hace en el campo de batalla. Tienes que entrar en diferentes lugares. Uno, en la corte celestial. Dos, en la guerra espiritual, que es en el campo de batalla. Ahí sí, después de que te sometiste a Dios, le pediste perdón por tus antepasados, por las maldiciones, por todo lo que han hecho tus tatarabuelos, abuelos, bisabuelos, todos tus padres. Pide perdón por ellos y comienza a cortar esas maldiciones generacionales y preséntale a Dios esa causa, esa situación. Y dile: Señor, entro en la corte celestial, te presento mi causa, te pido perdón por mis pecados. El Señor Jesús anuló el acta que venía contra mí. Te pido perdón por mis antepasados. Y Señor, te pido, y comienza a reprender, y entras ahí en el campo de batalla, porque escrito está: el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. En la traducción lenguaje actual dice los valientes, y en la Biblia de las Américas dice los valientes lo conquistan por la fuerza. No te ha llegado la bendición, conquista por la fuerza. Entra a la corte celestial, entra humillado, porque leímos que el que entra humillado, Dios lo exalta, Dios lo enaltece. No entres a la corte celestial si no te vas a arrepentir, si no vas a tener un arrepentimiento genuino. Someteos a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Hermanos, en esta noche, ponte en pie. Comienza, tendremos más tiempo. Es un tema amplio, pero ya sabes los componentes y los elementos y los personajes que están en la corte. Dios, como juez justo, el anciano de días, tiene los libros, el libro decretado para tu vida. Ya está escrito. Está el antirricos, el que cree tener derecho sobre ti, pero está nuestro abogado, el que anuló el acta que está contra ti. Ya anuló. Entra en su presencia. Gracias por acompañarnos durante este servicio. Esperamos que Dios haya ministrado tu vida a través de la palabra. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, como Iglesia Fuego de Dios para las Naciones. Hasta pronto. Bendiciones.